Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Como usted pudo escuchar y leer en su escritura, prácticamente estos son los frutos del Espíritu. Como cristianos, yo creo que la mayoría, quiero yo pensar que todos hemos cultivado un fruto del Espíritu. Es probable que algunos tengan el fruto de la paciencia. Unos lo tienen en un grado muy alto, otros lo podemos tener en un grado muy bajito, pero ahí está. De una manera u otra, yo creo que hemos experimentado los frutos del Espíritu. Pero hoy yo quiero referirme exclusivamente a uno de ellos, porque podemos hablar de los frutos del Espíritu y en cada uno de ellos podríamos elaborar 2 o 3 sermones, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en uno de ellos, que es el de dominio propio. ¿Cuántos consideran aquí que tienen ese fruto del Espíritu, dominio propio? Porque yo creo que en una medida u otra hemos experimentado los otros frutos, pero el fruto del dominio propio yo creo que no se nos da del todo. Ese es mi pensar. Es probable que a veces experimentamos el dominio propio en cierto momento de nuestra vida, pero no es muy común que lo estemos ejercitando. Ya voy a cumplir casi 15 años ahora en enero de que me operaron del corazón. Y ya cuando, gracias a Dios, salí bien y todo, que el doctor me dijo, coma sano, tómese sus medicamentos puntualmente a la misma hora, pero sobre todas las cosas haga ejercicio. Camine. Antes de que me diera el infarto yo caminaba, y no le digo que todos los días, pero sí procuraba caminar, trotar. Llegaba a caminar hasta 5 kilómetros. Y después de que me operaron, ya el doctor me dijo, camine. No ya, pero vaya caminando, luego trotando. Y dije, pues bueno, es bien para mi cuerpo, para mi corazón. Hoy camino 1 kilómetro y necesito oxígeno. Necesito oxígeno porque dejé de hacerlo. Y yo en mi mente decía, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, lo voy a lograr. Y hasta la fecha nada más lo sigo pensando. No tengo dominio propio. Ahora, ¿sabía usted que el dominio propio es tan importante para nuestras vidas? Y le voy a decir por qué. ¿Me podrían ayudar con la cita de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 8 en adelante? Acá están más grandes. Es 2 de Pedro, capítulo 1, verso 8 al 11. Aquí vamos a entender por qué es fundamental, cierto, los demás frutos son importantísimos también, pero entre ellos va incluido este. Porque si estas cosas, hablando de los frutos, porque si estas cosas están en vosotros
y abundan. Note usted eso, porque podemos tener un fruto, pero a veces ese fruto como que se apaga. Y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estos frutos, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teniendo estos frutos, pero hoy me quiero dedicar a compartir el dominio propio. Teniendo estos frutos, tenemos entrada al reino de los cielos. De hecho, ahí está el título de este sermón: dominio propio, un fruto del Espíritu que te abre las puertas del reino. Y a final de cuentas, buscamos de Dios, nos congregamos, buscamos ser discipulados, enseñados, buscamos amar a Dios sobre todas las cosas, porque queremos estar un día no muy lejano en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el dominio propio en sí? Que a veces, ¿tú tienes dominio? Sí. Yo tengo dominio propio. Y quiero pasarle esta información con respecto al dominio propio. Se dice que es la capacidad de controlar tus pensamientos, de controlar tus emociones, de controlar tus palabras y de controlar tus acciones. Ahora pregunto, ¿quién tiene dominio propio? En una escala del 1 al 10, donde el 1 es nada y el 10 es excelente, en una escala, ¿tienes dominio propio con respecto a tus pensamientos? ¿Tienes dominio propio con respecto a tus emociones? ¿Tienes dominio propio con respecto a tus palabras y sobre todo a tus acciones? Cuán importante es tener dominio propio, porque a final de cuentas esto nos abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Y si tenemos dominio propio es excelente, porque en lugar de dejarte llevar por los impulsos, por los deseos o por las circunstancias, ejercitas el dominio propio, va a ser excelente, porque no me dejará usted mentir. Es muy común en la vieja naturaleza que no podamos aplicar o ejercer dominio propio. Y reitero, con respecto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras palabras y a lo que nosotros hacemos. ¿Qué tanto has ejercitado o hemos ejercitado el dominio propio? Y lo podemos ver cuando alguien nos ofende. Decidimos responder con calma en lugar de enojo. Si así lo hacemos, bueno, activamos el dominio propio. Pero esto es muy común en nosotros. O sea,
cuando nos enojamos, cuando alguien nos hace enojar, respondemos molestos. Yo creo que a todos nos ha pasado, o a lo mejor nada más a mí, pero hay ocasiones en que alguien me insulta cuando voy manejando y me dice hasta de qué me voy a morir. Y hay ocasiones donde yo le digo, Dios te bendiga. Pero hay otras ocasiones donde yo le digo, ¿qué? ¿Traes prisa? Bríncame. Yo vengo bien, tú vienes mal. ¿Cuál es el problema? Lo digo con agrado, no con vergüenza, lo digo. Porque hay ocasiones en que activo el dominio propio en mi vida y hay ocasiones en que no. Usted lo puede ver con sus hijos, lo puede ver en su trabajo. Ahora, evitar acciones de las que luego usted se puede arrepentir, eso es activar el dominio propio. Porque a veces llevamos a cabo acciones que terminamos arrepintiéndonos de haberlas hecho. Y estamos ahí en nuestros pensamientos diciendo, ¿para qué lo hice? ¿Y para qué lo hice? Me arrepiento de haberlo dicho. Entonces, yo creo que la mayoría batallamos en esta área del dominio propio. Es bien importante saber decir no a lo que te daña. A lo que te daña. Hay cosas que nos dañan en la alimentación, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Hay muchos factores que vienen a dañarnos. Tenemos que aprender a decir no. Tenemos que perseverar en hacer lo correcto, aunque muchas veces parece difícil. ¿Pero por qué? Porque yo sí tengo que ejercer el dominio propio. Y ahí es donde empezamos a batallar. Desde la perspectiva bíblica, el dominio propio, como lo señalamos, es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 se menciona junto con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con otras virtudes que debemos estar ejercitando constantemente. Dominio propio no significa confiar solo en una fuerza de voluntad. Voy a dejar de tomar, y voy a dejar de fumar, y voy a dejar de drogarme, y voy a dejar de hacer esto. No significa solamente un esfuerzo de voluntad, porque yo empecé a fumar muy pequeño. Ya para los 17 años ya fumaba 2 cajetillas de cigarros al día, a la edad de 17 años. Y muchas veces intenté no fumar. Me decían, ponte un cigarro en la boca, no lo prendas, no traigas cerillo ni encendedor. Y ahí voy yo trabajando. ¿Lumbre? No falta quien te diga, ¿lumbre? Digo, no. Venía otro, ¿lumbre? De mis compañeros de trabajo. No. A la tercera, ¿lumbre? Pues bueno, ya duré 2 horas. No tenía fuerza de voluntad. Entonces, no significa, hermano, tener fuerza de voluntad. Dominio propio significa permitir que Dios transforme nuestro carácter. Eso es dominio propio, que transforme nuestro carácter. Y se ha hablado un sinfín de ocasiones acerca del carácter. Y se ha dicho, es que yo soy así y así moriré. No.
que a la luz de las Escrituras el dominio propio no consiste solo en tener esa fuerza de voluntad de decir si puedo, si lo voy a hacer, si lo voy a lograr, hoy sí voy a ir al gimnasio, pase lo que pase, no voy a comer pan. No. El dominio propio es fruto de Dios y se desarrolla en la vida de quien camina con Dios. Y en la medida en que tú y yo caminemos con Dios, bueno, se irá desarrollando el dominio propio en nuestras vidas. La Biblia enseña varios principios para poder cultivar el dominio propio. Para poder cultivarlo, uno de ellos es orar. Oiga, para todos es bueno la oración. La oración es bueno para todo. Sana quemaduras, raspones, quebraduras. Es como la vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Orar, dice el libro de Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. Decía un hermano, esta carne está podrida. Ahora recuerde que el dominio propio es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, si nosotros oramos, tendremos la capacidad de poder resistir toda tentación. Tenemos que pedirle a Dios todos los días, cada día, que nos dé fuerza para vencer esa tentación en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras palabras. Yo nomás veo a la hermana ahí, se me hace nudo el estómago y no la puedo ver, no la puedo tolerar, y estamos con pensamientos malos en nuestra mente. Dominio propio es la capacidad. Si esos pensamientos no me edifican, los voy a sacar de mi mente. No los voy a acariciar ni los voy a tolerar, los voy a sacar de mi mente. Uno de los principios para cultivar el dominio propio es orar. Otro es leer y meditar su palabra. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque de esto se trata, no pecar contra ti. Entonces, si yo leo y medito su palabra, prácticamente lo que yo leo y lo que yo medito se va a guardar en mi corazón, y cuando venga la tentación, yo podré resistir la tentación y no peco. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Y créame que para orar y para leer y meditar su palabra se requiere tener dominio propio. Porque cuántas veces hemos iniciado un programa de estudio y lo dejamos a medias. Leer y meditar su palabra renueva, va a venir a renovar nuestra mente y nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. ¿Por qué sabias? Porque las decisiones que tomamos van a estar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Otro de los principios es llenarnos de su Espíritu Santo. Tomando la nueva versión internacional, en Gálatas 5, 22 y 23, dice: en cambio,
El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da los frutos. Si tú y yo nos llenamos de su Espíritu, lógico es que los frutos de su Espíritu abunden en nosotros. Una persona que no posee ninguno de los frutos del Espíritu, algo está pasando. Porque es el Espíritu quien nos lo da. Si yo me lleno de su Espíritu todos los días, es lógico pensar que voy a tener dominio propio. Entonces, si a veces tengo dominio propio y a veces no, quiere decir que a veces me lleno y a veces no. Amén. Hermanos, esto es parte del fruto del Espíritu. No se trata solo de un esfuerzo humano que tú y yo podamos llegar a hacer, sino se trata de permitir que Dios venga a transformar nuestro corazón. Otro principio que nos ayuda a cultivar el dominio propio en nuestra vida es aprender a detenernos antes de actuar. Aprender a detenernos antes de actuar. ¿Qué es lo que haces cuando sientes enojo? O que estás impulsado a hacer algo. ¿Qué haces? O cuando tienes una tentación. ¿O qué es lo que debemos hacer? Detenernos. ¿Hijo qué? Hijo de Dios. Nos detenemos, hacemos una pausa y debemos de preguntarnos, ¿esto que quieres hacer honra a Dios? Y muchas de las veces, hermano, las acciones que queremos llevar a cabo, muchas de las veces en nada honran a nuestro Dios. Yo en lo personal lo he experimentado, lo he vivido. Y con tristeza lo comparto. No crea, a veces usted me colma. No se crea. No se crea. Tenemos que aprender a detenernos antes de actuar. A ver, este cintarazo que le pienso dar a mi hijo, ¿honra a Dios? Ay, pastor, de eso. Bueno, es un sencillo ejemplo. O sea, voy a ver pornografía, ¿esto le agrada a Dios? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer honra a Dios. Otro principio es evitar las situaciones que te hacen caer. Evítalas. Si conoces tus debilidades, aléjate de aquello que las alimenta. Aléjate de aquello que las alimenta. Dios te bendiga, cuñado. Dios te dé muchos nietos. Hijos ya no. Hay situaciones que nos hacen caer. ¿Sabes por qué antes no nos permitían ir al cine los pastores? ¿A poco no los dejaban ir? No, no nos dejaban ir. Si íbamos al cine, pues ya éramos unos endemoniados, mal pensados y de todo. Bueno, le voy a decir una de las razones por las cuales no nos dejaban ir. Antes los cines eran grandísimos,
a veces de 2, 3 pisos. Y estaba totalmente oscuro. Y muchas parejas iban nada más a tener intimidad a los cines. Porque como estaba todo oscuro, se iban y se trepaban allá mero arriba. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Bueno, me dijeron. Me lo contaron. Pero ese era el pastor. ¿Puedo ir? ¿A qué vas? Es que voy a ver el Prieto Azabache, el caballo. Ustedes que saben de eso, ustedes no saben de buenas películas. Réntela y mírenla en su casa. Entonces tenemos que evitar las situaciones que te hacen caer. Número 6, otro principio que nos ayuda a cultivar dominio propio es la práctica, o es practicar la obediencia en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. El dominio propio se fortalece con decisiones diarias, aunque sean pequeñas, con decisiones. Ejemplo: ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. ¿Sí lo han oído? Lo que nosotros hablamos. ¿Has escuchado que hay palabras que hieren, que lastiman, que ofenden? Pero hay palabras que matan. Palabras que matan amistades. Palabras que matan relaciones. Palabras que provocan conflictos en una empresa, en un trabajo, en una escuela, en nuestros propios hogares. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a dominar nuestra lengua. Y si no tenemos dominio de lo que nosotros hablamos, imagínate el dominio que debemos ejercer en asuntos mucho, mucho, mucho más delicados. Entonces, tenemos que ser obedientes en las cosas pequeñas. Debemos de administrar también nuestro tiempo. Si usted me dice, lo espero en mi casa a las 5 de la tarde, 15 minutos antes de las 5 yo ya voy a estar tocando su casa, a menos que suceda algo. Tengo la costumbre de administrar bien mi tiempo. Si yo sé que de aquí a donde voy hago media hora, pero también sé que a veces hay tráfico y también entiendo que se me puede ponchar una llanta y entiendo muchas cosas, yo voy a administrar mi tiempo. Pastor, es que no tengo tiempo para... ¿Cómo que no vas a tener? Dominio propio. Dominio propio. Hay personas que no tienen tiempo de hacer aseo en sus hogares. No tienen tiempo, no tienen dominio propio. Y tenemos que sacar tiempo absolutamente para todos. Tenemos que ser disciplinados y cumplir con los compromisos que llevamos a cabo. Eso es dominio propio. Si el culto empieza a las 7:30, quienes podamos estar a las 7:30, a las 7:30 estamos. Quienes vienen de su trabajo entendemos y comprendemos que a veces no se puede llegar a las 7:30. Otro principio que nos ayuda a cultivar el dominio propio es confiar en el poder del Espíritu Santo. No se trata de luchar solos, no se trata de tener una grande fuerza de voluntad. Debemos de confiar en el poder del Espíritu Santo, porque Dios promete ayudarnos cuando hemos aprendido a depender de Él. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, y le dice: porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué nos ha dado. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya nos dio Dios un dominio propio, pero tenemos que ejercerlo. Y es ahí donde tú y yo batallamos mucho. Dominio propio. Ahora quiero compartir contigo algunos ejemplos de hombres que desarrollaron un excelente dominio propio. Ya. Génesis 39, capítulo 6. Génesis 39, capítulo 6. Génesis 39, versículo del 6 al 10. Vamos a leer. Del 6 al 10. Son ejemplos de personas que cultivaron el dominio propio y lo aplicaron. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante. Oiga, todas las niñas que hubiesen conocido a José en este tiempo se hubiesen querido casar con él. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y miren lo que le dijo. Hey, chiquito, ¿quieres dormir conmigo? Vamos a tener intimidad. Mi esposo no está, estamos solos. Ahora, la Potifara, que es la mujer de Potifar, ¿usted cree que era fea? No, esas mujeres eran hermosas, por eso se casaban con hombres importantes. Era guapa. Y puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. 8. Y él no quiso. ¿Tú crees que es fácil la decisión que José tomó? Si no tenemos dominio propio, no va a resultar fácil. Pero si tenemos dominio propio, va a ser. Luego le dijo: no. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, le dice José a la mujer de Potifar, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, o sea, no se dio por vencida a la vieja. Perdón. No se dio por vencida a la mujer de Potifar. Y todos los días buscaba que su esposo se fuera. José, ahí te espero en la habitación. Espera sentada porque no voy a ir. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No la escuchó, no le hizo caso. José mostró un dominio propio extraordinario al resistir las tentaciones de la esposa de Potifar. A pesar de la presión y a pesar de la injusta acusación que se le hizo después, él mantuvo su integridad moral y su fidelidad a Dios, demostrando así que el dominio propio viene a proteger nuestra santidad y nuestra reputación.
No quieres, no. A veces la presión de la sociedad. ¿A poco tú no tomas? No, no tomo. ¿No tomas? No, no tomo. Porque soy cristiano. ¿Y eso qué tiene? Yo conozco muchos cristianos que sí toman. Vaya tú. Oye, ¿no vas a los bailes? No. ¿Cómo que no vas a los bailes? No, no voy a los... Porque soy cristiano. Yo nomás le bailo a mi Señor. ¿En serio? No, no voy. ¿Eres virgen? Sí, soy virgen. Y ahí viene la presión de la sociedad. ¿Cómo es posible que a estas alturas del tiempo en que vivimos seas virgen? Pues es posible, porque tengo dominio propio. Porque tengo dominio propio. En una ocasión yo fui supervisor de una empresa y una muchacha se me acercó y sabía que yo era pastor. Dice, entonces, ¿qué, pastor? Una canita al aire. Se los he platicado. ¿Estaba fea la huerca? No, no estaba fea. Pero si yo caigo en eso, pierdo mi santidad y se imagina mi reputación. Y esto lo da dominio propio. Otro ejemplo, el de Daniel. Vamos a volver a leer Daniel capítulo 1, verso del 3 al 15. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje Israel de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Ahí le dejamos, ya me cansé de leer. Pero dijo el rey, prepáramelos, capacítamelos, le das del vino que yo tomo, le das de la comida que yo como, porque quiero que estén fuertes, sabios, enséñelos nuestras lenguas, y al cabo de 3 años me los presentan para que. Y Daniel, sabiendo que lo que el rey comía era ofrecido a los ídolos y a sus dioses, él no quiso contaminarse con la comida del rey. Y le dijo al encargado de los eunucos, danos a nosotros legumbres, danos agua. No queremos vino ni esas cosas que come el rey. Y el capataz, el jefe de los eunucos, a él le había caído bien Daniel, y le dijo, Daniel, no puedo hacer eso, porque si el rey sabe y luego los ve desmejorados, me va a cortar la cabeza. ¿Sí? Haz la prueba 10 días con nosotros y vas a ver. Y al cabo de 10 días están mucho mejor. Y voy a hablar más quedito para que se duerman a gusto. Hay que tener dominio propio contra el sueño. Amén. Yo ya no puedo gritar y brincar y saltar. Antes sí lo hacía. Ya no. Por eso mi prédica ahora es más tranquila, más calmada. Tiene que tener dominio propio. Amén. Y decirle a su alma, alma, está aburrido el mensaje, pero bendice a Jehová. Amén. Al cabo de los 10 días, Daniel y sus 3 amigos
Están más bonitos, más gorditos, más chapaditos. Y fue a ver el capataz y les dijo: wow, están mejor que aquellos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego ejercieron dominio propio al negarse a comer la comida del rey de Babilonia, como decía yo, que probablemente había sido ofrecida a los ídolos o a sus dioses. Optaron por una dieta de legumbres y agua. Dios los bendijo con salud, apariencia superior, mostrando que el dominio propio trae bendición y trae fortaleza. Salí del hospital hace 15 años y me dijo el doctor: no coma esto, no coma esto, no coma esto y no coma esto. Y pues mejor me muero de hambre. ¿No quiere que coma nada? Coma lechuga, verduras, legumbres, y coma esto y aquello. Y me dijo que comiera todas las cosas que no me gustan. Bueno, tenemos que tener dominio propio en lo que comemos, porque muchas veces por eso llegamos a esta edad tan joven. Llegamos a esta edad tan jóvenes, de 60 y más, y llegamos enfermos. Nos duele todo. Nos duele todo. ¿Por qué? Porque desde nuestra niñez no hemos aprendido a comer sano. Y no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Yo de veras admiro a las personas que van a hacer ejercicio, que van al gym o que andan corriendo en las plazas, pero todavía las admiro más cuando no andan comiendo hamburguesas ni... Bueno, hoy van a vender hamburguesas. Hoy sí. Hoy sí. Es que estas hamburguesas ya están oradas y santificadas. Sí. Y por dominio propio, hoy sí, vaya y cómala en el nombre de Cristo. Pero yo no admiro a esas personas que van al gym y luego entran a una pizzería, la más grande, con pepperoni, salami, le echan de todo, doble queso y queso por las orillas, y ya se antojó, ¿verdad? Eso no es dominio propio. Tenemos que aprender a comer. Si nos gustan muchas cosas, ok, pero también comamos cosas que sean saludables. A mí, la nutrióloga que tenía, le digo: Doc, es que me gusta mucho esto y eso. Cómalo, don José, pero métale también mucha lechuga. Y ahí ando comiendo un taco de frijoles y huevo con una lechuga abajo. Como que no queda, ¿verdad? Otro ejemplo, hermanos. Dice Mateo 4:1 al 11. Es otro ejemplo. Es la historia. Bueno, esta historia ustedes ya se la saben. Cuando Jesús fue tentado en el desierto. Amén. Durante su ayuno en el desierto, Jesús fue tentado por Satanás en 3 áreas de su vida. Tuvo hambre, le ofrecieron poder y le ofrecieron que iba a ser adorado. Su respuesta, basada en la palabra de Dios, demuestra un dominio propio perfecto, enseñando que la obediencia y que la disciplina espiritual son esenciales para resistir la tentación. Mira, todo esto va a ser tuyo, es mío, tú ni lo sabes y es mío. Amén. Todo esto te daré, no tienes nada, todo es de mi Padre. Tírate, que al cabo escrito está: mandará a sus ángeles, no tentarás al Señor tu Dios. Con la palabra Él ejerció un dominio propio perfecto con su palabra y resistió. Ahora, no resistió la carne, no resistió a un demonio de baja categoría, resistió el mismísimo Satanás y usó la palabra. Cuando usted sea tentado, use la palabra, agárrese de la palabra, aplique la palabra, muestre la palabra. Su palabra dice, Señor, que caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000 y a mí no llegarán.
Su palabra dice que tú eres mi fortaleza. Su palabra dice que tú eres mi ayudador. Su palabra dice que eres mi pronto auxilio aún en medio de mis tribulaciones. Su palabra dice que tú me suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Su palabra dice que tú eres mi sanador. Su palabra dice, Señor. No ha habido ocasiones en que usted ya quiere soltar el arado, que dice, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Él te va a sostener, te va a levantar, va a estirar la mano y te levantará. Continuamos con otro ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. Dice este versículo: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo destaca, hermanos, la importancia de cultivar dominio propio desde nuestra juventud. Porque no tenemos ese dominio propio. Les decía hace poquito con los jóvenes, pues es bien padre cuando estamos con nuestra novia, todavía no es nuestra esposa, y que nos abrazamos. ¿A poco no se siente bien padre? Quienes no han tenido novio o novia no saben de esto, ¿verdad? Pero se siente bien agradable. ¿A poco no? O me van a decir que no, jóvenes o hermanos casados, su tiempo. Yo estaba guachando ahí a Isaac, esa mano, anda atrás de él. Dominio propio. Debemos de enseñar a nuestros jóvenes desde su juventud que tengan dominio propio. Porque es grato tomarle la mano a tu pareja. Y luego es grato también abrazarla. Ay, pastor, usted ya es anticuado. Dígame lo que usted me quiere decir. Pero es grato. Es grato abrazarla. Es grato besarla. Es grato acariciarla. Y eso nos puede llevar a no tener control del dominio propio. Amén. Amén, jóvenes. Y enójense conmigo. Amén, papás. Porque a veces dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran en su relación de noviazgo. Es que ya son otros tiempos, pastor. Lo siento. Hace tiempo, unos jóvenes en pleno culto, sentados allá atrás, empezaron a besuquearse. ¿Es en serio, hermanos? Los vi y dije, dominio propio. No. Está mal. No te estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que es agradable. El problema es que podemos perder el control. Y esto nos lleva a cosas de las cuales vamos a terminar arrepintiéndonos. Por eso hoy en día, como iglesia, dejamos mucho que desear. Dice la Escritura, pregunta por las sendas antiguas. Camina por ellas. No nomás preguntes. Entonces Pablo destaca la importancia de cultivar un dominio propio desde la juventud. Por eso le dice Pablo,
Huye de las pasiones juveniles. No las quieras enfrentar. El que camina con fuego se va a quemar. Te vas a quemar. A la mera hora no vas a andar, ay, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a resistir. No vas a pensar en eso. Te vas a dejar llevar. ¿Por qué? Porque es agradable. Porque Dios nos hizo con esa necesidad de ser amados y amar. Dios nos hizo con esa necesidad. No podemos ir en contra de naturaleza. Por eso dominio propio. El dominio propio, hermanos, no es reprensión. El dominio propio no es que seas frío, que tengas una frialdad en tus emociones y en tus sentimientos. El dominio propio es un gobierno interno, bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Esto, entonces, el dominio propio nos va a ayudar o nos va a permitir a detenernos antes de hablar. Antes de hablar. Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan. Y luego les dices, es que ¿por qué me dijiste esto? Yo no te dije. No, sí lo dijiste. Pero hablas tanto que luego ya no te acuerdas de lo que dijiste. Ya no te acuerdas de lo que dijiste. Entonces, el cultivar el dominio propio nos va a permitir detenernos antes de hablar, porque a todos nos pasa, quisiéramos decirle a él o a ella lo que yo pienso y lo que yo siento, y puedo tener razón o no la puedo tener, pero debemos de detenernos antes de hablar. Ejercer dominio propio nos va a permitir esperar antes de decidir. Con este me caso. Espérate, apenas con este me caso. Y que se van a la porra todos los demás. Con este me caso. Espérate, mijita, mijito. Aquí en México somos alrededor de 130 y tantos millones. Ponle que una cuarta parte sean hombres porque hay más mujeres. Y conoce, hay muchos por conocer, pero te vas con el primero. Conócelo, no decidas luego. Vas a estar casada y se va a aparecer el príncipe azul. Es decir, ¿por qué hasta ahorita? Es que el caballo se me descompuso, no llegué a tiempo. Pero tú ya estás casada o casado. Convivan, platiquen, salgan a pasear, conózcanse, disfruten su juventud. Ya están amarrados. ¿Cuántos años tienes? 18 y tú 17. Y ya estoy embarazada. Tener dominio propio nos permite esperar antes de decidir. Nos permite obedecer aún cuando los impulsos vienen y la sociedad nos presionan. Porque la sociedad nos presiona. Los que están a nuestro alrededor nos presionan. Los demonios nos presionan. Satanás nos presiona. Y sufrimos presión por todos lados. En la escuela, en el trabajo, en el negocio, en la calle, con la misma sociedad entera nos presiona. ¿Tienes novio? No. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Tienes 20 y no tienes? ¿Nunca has tenido? No. De lo que te pierdes. ¿De qué se pierde? ¿De qué? Va a llegar el tiempo donde te vas a casar y vas a disfrutar. Amén.
Imagínate 20 años ahí cambiándole los pañales al bebé. Y luego el bebé anda malito del estómago. No, disfruta tu juventud. Viaja, paséate, conoce gente. A lo mejor Dios tiene un panadero para ti y te andas ahí queriendo casar con un abogado. No, no es el estatus. O a lo mejor Dios tiene un abogado para ti y ahí andas con el albañil. Y no tengo en contra de ellos absolutamente nada. El mensaje aquí es: espérate antes de decidir. Y obedece aún cuando los impulsos y la sociedad te presionan. Ay, qué hermoso está Eliezer. Bien altote, bien grandote. Y hoy que vende mucha carne y trae una trocota y que gana bien. Yo me le voy a aventar. ¿Por qué te le vas a aventar? ¿Por qué? No, trae novia. No está ocupado. No está Pavo aquí, ¿verdad? Está allá arriba. Ay, pensé que me estaba viendo. Obedece aún cuando los impulsos o la sociedad te presionan. Este es el concepto. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Y obedeces a Dios. El dominio propio nos protege a nosotros como creyentes de la impulsividad, porque a veces somos muy impulsivos. Nos protege con respecto al pecado y nos protege con respecto a decisiones incorrectas. El dominio propio nos protege de esto. Pero sobre todas las cosas, hermano, el dominio propio revela quién gobierna nuestro corazón. ¿Quién gobierna nuestro corazón? Sin el dominio propio, la vida se vuelve impredecible. No sabemos a dónde va nuestra vida. Nuestra vida va sin rumbo fijo, sin dominio propio. Caminamos, topamos, nos regresamos, volvemos a topar y todo esto. Nuestra vida se vuelve impredecible. Con el dominio propio ejercitado en nuestra vida se logra equilibrio, se logra dirección y se logra estabilidad, incluso en momentos de tanta presión, de tanta tentación o de lo que el enemigo quiera poner sobre nosotros. De niño oía una radionovela. ¿Qué es eso, pastor? Ya no me están criticando. Yo recibí un chasco con los jóvenes, de veras. Volver al futuro. En mi juventud oía una radionovela. Se titulaba Calimán. Levante su mano el que alguna vez oyó una radionovela. No le dé vergüenza, pues que Dios lo sabe. A lo mejor usted oía la de El Ojo de Vidrio o Tres Patines o todos esos, ¿verdad? No teníamos tele, era radionovela. Bueno, yo oía mucho cuando tenía oportunidad la de Calimán. Y había una frase que Calimán decía: el que domina la mente lo domina todo. El que domina la mente lo domina todo. Y hasta cierto punto tiene algo de verdad. Porque si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y su Espíritu nos llena,
podemos dominar o podemos tener dominio propio de lo que nos rodea, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Porque esas cosas, hermano, nos afectan en todas las áreas de nuestra vida. Nos afectan en todo. Cuando no tenemos dominio propio, echamos a perder nuestra vida, nuestra carrera, nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestros deseos, lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. Tomamos decisiones equivocadas, echamos a perder nuestro futuro, echamos a perder una tal vez buena relación con alguien que conocimos. Puede echar a perder nuestra relación de pareja, puede echar a perder nuestra relación con nuestros hijos. Y qué lamentable es eso. Y todos, absolutamente todos, estamos expuestos a eso. Todos, hermano. Si un pastor no tiene dominio propio, ejerciendo el ministerio al pastorado, puede llegar a tomar decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas van a afectar el llamado que Dios le hizo a él. Tal vez le hizo un excelente llamado, tal vez Dios lo tenga en su corazón, pero cuando este pastor toma decisiones equivocadas, tarde que temprano va a pagar las consecuencias. Cuando nosotros como cristianos en lo individual tomamos decisiones equivocadas porque no tenemos dominio propio, eso va a afectar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Cuando decidimos no orar, cuando decidimos no leer la Escritura, esto nos va a afectar a corto, a mediano o a largo plazo, y va a afectar en nuestra relación con Dios. Por eso Pedro hablaba de los frutos, pero yo quise tocar este fruto del dominio propio. Y analícese, porque yo lo he hecho. Porque dominio propio es tener la capacidad de dominar precisamente, o ejercer dominio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras palabras y sobre nuestras acciones. Y le batallamos. Y no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, y no importa qué posición tengamos dentro de una asociación cristiana, y no importa qué liderazgo podamos llegar a tener, cuando no ejercemos un dominio propio, todo, hermanos, todo se viene abajo. Todo. Tenemos una visión, tenemos un proyecto, tenemos muchas cosas por emprender. Cuando no hemos ejercido un dominio propio en nuestra vida, como líderes, como dirigentes, como pastores, se acaba todo. Tarde o temprano se acaba todo. Eso es triste, eso es lamentable, y eso es lo que a final de cuentas Satanás quiere. Yo quiero motivarlos a que puedan ejercer dominio propio sobre sus pensamientos, lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, lo que ustedes hablan, lo que ustedes hacen. Y la única manera de ejercer dominio propio, la única manera, no hay otra, es llenarnos de su Espíritu. ¿Por qué? ¿Quién es el que da el dominio propio? Es un fruto de su Espíritu. Y si el Espíritu no está en nosotros, ¿usted cree que el dominio propio va a estar aunque el Espíritu no nos llene? No, vamos a estar secos, vacíos, sin esos frutos. Y podemos venir y podemos activar y podemos ser el pastor de esta congregación, o pueden ser los músicos, o pueden ser los maestros,
Pero si no hay dominio propio ejercido en nuestra vida, tarde que temprano vamos a fracasar. Hoy te invito a que empieces a ejercitar dominio propio. Empieza con las cosas pequeñas. Ponte de pie.